Buenas tardes, familia. Siendo que el cristiano tiene la gran comisión de hablar de la palabra de Dios, de hablar del evangelio a todas las personas, debemos retomar esa gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, sin avergonzarnos. ¿Sabe por qué? Porque el tema es verdadero y su demostración es comprobada en todo el contexto social, natural, espacial, a través de las ciencias sociales, la historia, la geografía, la antropología, y si hablamos de la astrología, aunque no es una ciencia practicada por nosotros los cristianos, pero sí los cielos cuentan la gloria del Señor. Vamos en esta tarde a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 8, el verso 5 hasta el 13, que dice: Mateo 8, 5 al 13, dice: Al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Eso es lo que la sociedad hoy sufre, terribles dolores. Pero tú, querido hermano, querida hermana, conoces realmente la causa de los dolores de la gente en este tiempo. El dolor que la gente sufre en este tiempo es por causa de haber olvidado y haberle dado la espalda al Señor. Señor, mi criado está en cama, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Algunas veces estamos paralizados y los dolores son terribles. Jesús le respondió: iré a sanarlo. Jesús siempre está dispuesto a sanarnos. El capitán contestó, y entonces aquí se encuentra el Señor con la fe más grande que mueve a Jesús a hacer el milagro. Y le dice: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. No merezco que entres en mi casa. La humildad de ese soldado romano era difícil encontrarla en el orgullo que en ese tiempo estaba expresando el pueblo judío a través de los principales sacerdotes y los fariseos, porque realmente los principales sacerdotes y el imperio romano creyeron erróneamente lo que era que estaba ocurriendo. Sus astrónomos no le dijeron bien lo que estaban ocurriendo. ¿Quiénes se percatan y entienden bien lo que está ocurriendo? Aquellos astrónomos que habían estado en contacto con Daniel y sabían que el acontecimiento tan grandioso que iba a ocurrir al pueblo era la venida del Mesías. Entonces le dice él: porque yo mismo soy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Y cuando le digo a uno de ellos que vayan, va. Cuando le digo a uno de ellos que vayan, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían:
Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad del infierno. Entonces vendrán al llanto y desesperación. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga como tú has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Aleluya, gloria a Dios. En ese mismo momento el criado quedó sano, porque este mundo se camina por fe y testimonio. Él dio fe en Jesús y dio testimonio, porque él dijo: yo soy hombre bajo órdenes. Y cuando digo que vaya, va. Y cuando le digo que venga, ven. Y nosotros que estamos bajo el mando del reino de Dios, en ocasiones ni vamos ni venimos a hacer la palabra que el Señor nos manda hacer. Entonces, querido amigo, querida amiga, la ofrenda que ordenó Moisés se refiere a la purificación ritual. Uno de los pocos casos en los evangelios en que una persona no judía acude a Jesús es esta. Este era un soldado romano. Querido amigo, querida amiga, es tiempo que nosotros empecemos a hacer la voluntad del Señor. Más adelante se presenta una situación acerca de la composición del reino, referido a los extranjeros. Algunas veces no queremos aceptar a las personas extranjeras, y en esa ocasión el pueblo era muy dado a despreciar los extranjeros. Pero aquí el Señor nos narra en esta lectura los peligros que corremos cuando en nuestra familia, en nuestra casa, nosotros introducimos el racismo, el etnicismo. Porque la identidad étnica para recibir bendiciones no tiene nada que ver con raza, ni color, ni con género de persona. Entonces, los peligros de confiar en la identidad étnica para recibir bendición. De cierto os digo, dijo Jesús, que ni aún en Israel he hallado fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, es decir, de los pueblos cercanos, de la franja, de Fenicia, de Gaza, Egipto, Grecia. Y se sentarán con Abraham y con Isaac, porque Dios es un Dios de hombres vivos y de mujeres vivas, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La fe en Jesús triunfa sobre todo etnicismo. Una y otra vez en los evangelios sucede esto. Una y otra vez el Señor da enseñanza sobre su amor a todas las personas, porque en definitiva son creados por Dios todos. La historia del buen samaritano. El extranjero
es el héroe de la misericordia. Eso lo podemos leer en Lucas 10:33. Los 10 leprosos son sanados y solo uno regresa a dar las gracias. ¿Y qué es él? El samaritano, el extranjero, destaca con humildad y gratitud. Su humildad y su gratitud lo hizo merecedor de aparecer aquí en estos relatos bíblicos. La sanidad de la hija de la mujer sirofenicia. Esto lo podemos ver en Marcos 7:21. La adoración de los magos de Oriente, probablemente de Persia. Ellos fueron lo que fueron a adorar al niño que había nacido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se había fijado en las señales de los tiempos que indicaban, según lo que había dicho Daniel y de acuerdo a lo que había dicho Isaías, denotaba que ya era el tiempo en que el Mesías vendría. Entonces, finalmente, la muerte y resurrección de Jesús, la cual él mismo la relata en la parábola de los labradores malvados, esto en Mateo 21:23-43. El dueño envía a su hijo a recibir los frutos de la viña de sus arrendadores. Ellos lo matan y Jesús pregunta, ¿qué hará el dueño? ¿Qué hará Dios cuando su hijo sea rechazado por su pueblo escogido? El versículo 43 nos da la respuesta. Por tanto os digo que el reino de Dios está quitado de vosotros, le quitó el reino. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. No es por el color, sino por la fe. No es por el género, sino por la fe. No es por la raza, sino por la fe. No es porque tú tengas muchos bienes económicos, sino por la fe. En Cristo tiene valor solo la fe. Jesús es el fin del helenismo. La marca del reino no es el color de la piel, sino la fe en Cristo. El fin es Cristo y no el color de la piel. Jesús es el fin del etnicismo. Si vamos a plantar o a desarrollar una iglesia que sea centrada en Dios, que exalte a Cristo, que sea apegada a la Biblia y que busque la justicia social y racial y de género también. También terminará de esta manera, y qué hermoso es cuando termina y cada tribu y raza y pueblo exaltan junto a Cristo, el Cordero inmolado en la cruz. Querido amigo, querida amiga, tú ves lo que está ocurriendo. Y el pueblo de Dios, el creyente, el que lee la palabra y la analiza, escudriña la escritura, porque en ella tenemos testimonio de Dios. Es porque ahí está bien claro la venida del Señor. Él lo dijo, habrá señales en los cielos. Habrá terremoto, maremoto. Pero Daniel dijo, la gente irá de allá para acá y de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. ¿Y qué más usted quiere ver si ya se han visto todos esos fenómenos?
Yo te pido, querido amigo, querida amiga, que te vuelva a Jesús, que le adore y que le busque en espíritu y en verdad. Vamos a orar por aquella familia que están enferma y alejada de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por la familia y te pedimos, Señor, que sea tú plantando en su corazón un tabernáculo de adoración a tu nombre, Dios Todopoderoso. Pasa tu mano sanadora por los enfermos. Dios te bendiga.